Me llamo Julián. Soy padre soltero desde hace 4 años y, hasta hace poco, mi vida era bastante sencilla. Cuidar de mi hijo Nico, trabajar como terapeuta ocupacional en una pequeña clínica y dar lo mejor de mí con cada paciente. No buscaba reconocimiento ni fortuna, solo ver progreso donde otros veían imposibles. Pero nada me preparó para el día en que conocí a ella y a su padre. Todo comenzó una tarde común, de esas en que el cansancio y la rutina te hacen caminar con la cabeza baja. Me habían asignado un nuevo caso. Una joven que había quedado paralizada después de un accidente automovilístico. No se trataba de un caso más. La directora del centro me lo dejó claro. Es la hija de un CEO muy importante. Quiere resultados, no promesas. Solo eso. Al día siguiente, fui al hospital privado donde estaba internada. Cuando entré en la habitación, el aire se volvió denso. Había silencio, pero no de paz, de resignación. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Ahí estaba ella, Rebeca. Tendría unos 16 años, ojos apagados, rostro inexpresivo, sentada en una silla de ruedas, con el cuerpo rígido y los brazos cruzados como barrera. Y a su lado, un hombre de traje caro, con la mirada tensa y el ceño fruncido. Él era su padre. Rodrigo Santamaría, CEO de una cadena internacional de tecnología, acostumbrado a que todo funcione, todo avance, todo se repare. ¿Usted es el nuevo terapeuta?, preguntó, sin presentarse. Sí, soy Julián. Estoy aquí para trabajar con su hija. Rodrigo me miró de arriba a abajo, como si analizara si yo era capaz de arreglar lo que se había roto. Luego hizo un gesto y salió de la habitación, dejándonos solos. Rebeca no me miró, ni siquiera parpadeó cuando le hablé, como si yo no estuviera. Me arrodillé a su lado y, en voz baja, le dije, sé que no me conoces, y sé que probablemente ya no creas en nada, pero déjame intentarlo. Y aunque no dijo ni una palabra, una lágrima rodó por su mejilla. Esa lágrima, silenciosa y solitaria, fue más elocuente que cualquier palabra. Me hablaba de días oscuros, de médicos impacientes, de promesas rotas y esperanzas que se habían desgastado con cada tal vez que no llegó a cumplirse. Pero también me decía que, en algún rincón escondido, Rebeca aún sentía. Los primeros días fueron los más difíciles. Yo llegaba con una sonrisa, con juegos, con ejercicios simples para que al menos intentara mover los dedos, y ella solo me miraba en silencio. A veces ni eso. Rodrigo, su padre, se pasaba el tiempo caminando de un lado al otro, hablando por teléfono, pidiendo informes, tratando su dolor como si fuera una junta más que podía controlar. ¿Y? ¿Ya hay avances?, preguntaba cada tercer día. Tengo a los mejores especialistas del país y usted viene con pelotas y muñecos de colores. Señor Santamaría, a veces lo que más se necesita no es lo más caro, sino lo más humano, le respondí una vez. No me lo perdonó fácilmente, pero yo no trabajaba para él. Trabajaba por ella. Una tarde llevé a Nico, mi hijo. Rebeca lo observó con curiosidad. Él, sin miedo, se le acercó y le dijo, «Hola, soy Nico. ¿Sabes que mi papá me enseñó a correr cuando no quería caminar?» Rebeca esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Ese día, cuando intenté hacerle mover un dedo del pie, no hubo respuesta. Pero ella me miró y preguntó con voz temblorosa, «¿Y si nunca lo logro?» Me agaché. Le tomé la mano con cuidado y respondí, «Entonces habremos luchado juntos. Pero yo creo que sí lo lograrás. Solo necesito que no te rindas». Fue la primera vez que hablamos más de 5 palabras. Y su padre, desde la puerta, los observaba en silencio, por primera vez sin su celular en la mano. Desde aquel día, todo cambió. No de golpe, no con milagros instantáneos, pero cambió. Rebeca ya no evitaba mi mirada. Escuchaba. A veces incluso hacía preguntas. Comenzó a mover los dedos de una mano. Luego, con mucho esfuerzo, logró girar el cuello hacia un lado. Pequeños avances que para muchos serían casi invisibles, pero para nosotros eran gigantes. Rodrigo empezó a llegar más temprano a las sesiones. Ya no hablaba tanto. Se sentaba en una esquina y observaba,
como si intentara entender ese mundo que no podía controlar con dinero. Un día, después de ver a Rebeca levantar una taza por sí misma, me llamó aparte. No sé cómo lo haces. He contratado expertos de Suiza, Alemania, Israel, y ninguno logró esto. Yo no trato músculos, señor Santamaría. Trato corazones. Y su hija tenía el suyo roto. Él no respondió, pero se le humedecieron los ojos. Poco a poco, Rebeca se convirtió en la motivación de mi hijo también. Nico le leía cuentos, le mostraba sus dibujos y le enseñaba a usar juegos en la tablet. Rebeca reía con él. A veces, cuando pensaban que yo no los oía, conversaban de cosas que parecían sacadas de otra vida, una en la que no existía el accidente, ni la tristeza, ni la silla de ruedas. Una tarde, mientras hacíamos ejercicios de equilibrio, Rebeca me miró y dijo, ¿sabes qué me duele más? ¿Qué? Que mi papá nunca me abrazó desde el accidente, como si tuviera miedo de romperme aún más. Me quedé en silencio, pero esa noche, cuando ya nos íbamos, Rebeca le dijo a su padre, «Papá, ¿puedes ayudarme a levantarme? Solo quiero intentarlo, contigo». Rodrigo se congeló, pero caminó hacia ella. La tomó por los brazos, la sostuvo con cuidado. Y por primera vez en muchos meses, Rebeca se puso de pie, temblando, llorando, pero de pie. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. No las contuvo. No se escondió. Por primera vez su hija lo había invitado a compartir el momento más íntimo de su recuperación. Ya no era el CEO impasible que controlaba cifras y acciones, sino un padre aprendiendo a hacerlo desde la fragilidad. Rebeca apoyó su frente en el pecho de su padre, y él la sostuvo como si en ese abrazo estuviera protegiendo todo lo que realmente le importaba. Yo di un paso atrás. No quería interrumpir. Nico me miró con una sonrisa discreta, como sabiendo que algo poderoso acababa de ocurrir. Desde entonces cada día trajo un pequeño milagro. Rebeca empezó a mover las piernas. Luego, con ayuda de andadores, caminó unos pasos. Lentos, temblorosos, pero firmes. Su voluntad era imparable. Y Rodrigo, que antes solo preguntaba por resultados, ahora celebraba cada intento, cada gesto, cada mínima victoria. Una tarde, mientras trabajábamos en el jardín del centro de rehabilitación, Rebeca se detuvo, respiró hondo y dijo, «Quiero caminar sola». Yo asentí. «Estoy aquí, si te caes». Ella dio 3 pasos, luego 4, después 5. Rodrigo, que observaba desde la banca, se llevó las manos a la boca y no pudo contener el llanto. Rebeca giró la cabeza hacia él, sonrió y dijo, «¿Ahora sí me ves, papá?» Él corrió hacia ella y la abrazó. «Siempre te vi, hija, pero ahora entiendo lo que estaba mirando». Después de esa tarde, Rodrigo comenzó a asistir a nuestras sesiones no como espectador, sino como parte activa. Traía ideas, preguntaba por técnicas, incluso me pedía ejercicios para hacer con Rebeca en casa. El CEO se había convertido en el padre. Y una noche, después de una caminata con Nico y Rebeca por el parque, Rodrigo se acercó a mí y me dijo, «Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarnos a sentir de nuevo». Yo solo respondí, no hice magia. Solo le pedí que me dejara intentarlo. Lo que sucedió en los meses siguientes fue algo que ningún informe médico habría podido predecir. Rebeca no solo caminaba, empezaba a vivir. Insistió en volver a la escuela, aunque fuera solo unos días a la semana. Quería recuperar su mundo, sus sueños, y el control sobre su propia historia. Rodrigo, por su parte, cambió de forma tan evidente que todos en el hospital hablaban de ello. Ya no llegaba en traje, ni acompañado de asistentes. Llegaba en jeans, a veces despeinado, siempre con una sonrisa en el rostro. El hombre que antes parecía una máquina de eficiencia, ahora se sentaba en el suelo a reír con su hija o a jugar con Nico. Un día, Rebeca le pidió que no fuera más su CEO. «Quiero que seas solo mi papá», por un tiempo le dijo. Y él lo cumplió. Se tomó una licencia indefinida. Dejó la torre de cristal por una casa más pequeña, más sencilla, pero llena de vida. Allí, comenzaron una nueva rutina. Desayunos tranquilos, tardes en el parque, sesiones de rehabilitación acompañadas de risas. Yo seguía yendo como terapeuta, pero cada vez me sentía menos como un profesional
y más como parte de una familia improvisada. Nico y Rebeca se volvieron inseparables. Y aunque había 11 años entre ellos, parecían entenderse con una complicidad única. Una tarde, mientras los chicos pintaban juntos, Rodrigo se me acercó con una taza de café en la mano. Nunca pensé que terminaría así, me dijo. Cuando te vi por primera vez pensé, ¿qué va a lograr este tipo? Y ahora, eres la persona más importante que entró a nuestras vidas. No lo hice solo, respondí. Lo hicimos todos. Ustedes creyeron en el proceso. Rebeca creyó en sí misma. Rodrigo asintió, mirando a su hija. Y yo volví a creer en algo que había olvidado, el amor real. El que no se compra, ni se exige, solo se entrega. El tiempo pasó, y con él, las heridas empezaron a cicatrizar. Rebeca ya caminaba sin ayuda en tramos cortos. Su fuerza no solo era física, era emocional. Había renacido, y con ella, Rodrigo también. Dejó de hablar del futuro como una agenda de reuniones, y empezó a vivir el presente como un regalo. Una tarde, mientras Nico le mostraba a Rebeca una coreografía para una obra escolar, ella se animó a imitarlo. Los movimientos eran torpes, y se reía cada vez que perdía el equilibrio. Pero de pronto, sin que nadie lo esperara, giró y dio 2 pasos de baile sin caerse. Todos aplaudimos. Y Nico, con esa inocencia de niño, gritó, «¡Eres una campeona!». Rebeca se sonrojó y lo abrazó. Rodrigo tenía los ojos húmedos, y yo sentí algo en el pecho que no había sentido desde que perdí a mi esposa. Esperanza. Esa noche, cuando me estaba por ir, Rodrigo me detuvo en la puerta. «Julián, he pensado en todo lo que hiciste por mi hija, pero también por mí. Nunca había tenido el valor de pedir ayuda, ni de ser simplemente un padre. Tú me enseñaste eso». No hice más que acompañarlos, le respondí. Me miró con seriedad. Luego bajó la voz. «Sé que eres padre soltero. Sé lo que significa sacar adelante a un hijo sin ayuda. Y sé que este vínculo que se formó no es solo profesional. ¿Tú sientes algo por Rebeca y por mí más allá del trabajo?». La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que decía, sino porque yo también lo había pensado, pero nunca me atreví a decirlo. «No vine buscando una familia, Rodrigo. Pero creo que la encontré, sin darme cuenta». Él sonrió, no con arrogancia, sino con gratitud. Tal vez era justo lo que todos necesitábamos. Alguien que apareciera y dijera, «Déjame intentarlo». Esa noche, al volver a casa con Nico, sentí que algo nuevo estaba naciendo. Una historia que ya no giraba en torno al dolor, sino al reencuentro. A la segunda oportunidad. A los lazos que no se explican, solo se viven. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Rebeca ya no solo era una paciente en recuperación, era una adolescente que reía, que bromeaba, que soñaba con volver a montar bicicleta. Nico la adoraba, y en sus dibujos la pintaba como una superheroína con capa y sonrisa. Una tarde, mientras preparábamos una actividad grupal en el parque del centro de rehabilitación, Rebeca se me acercó con una pregunta inesperada. «Julián, ¿tú crees que uno puede tener otra familia, incluso después de perderlo todo?». «Claro que sí», respondí sin dudar. A veces, la vida no nos da lo que pedimos, pero nos sorprende con lo que realmente necesitamos. Ella bajó la mirada, con una tímida sonrisa. «Porque cuando estoy con ustedes, contigo y Nico, siento que no me falta nada». Rodrigo, que había escuchado desde unos pasos atrás, no dijo nada. Pero esa noche me invitó a cenar con ellos. La primera vez que acepté sentarme a su mesa como un invitado, no como el terapeuta de su hija. La casa era cálida, distinta a como la recordaba. Había dibujos en la nevera, fotografías nuevas en los marcos, y el ambiente ya no olía a formalidad, sino a hogar. Durante la cena, Rebeca reía con Nico, y Rodrigo me sirvió un plato mientras decía, «Me costó años construir un imperio, y bastaron semanas para entender que eso no me daba paz. Ustedes me la dieron». Esa noche, hablamos de todo. De nuestras heridas, de nuestras pérdidas, y también de los sueños que aún nos quedaban por cumplir. Al final, cuando me despedía, Rebeca me abrazó con fuerza. «Gracias por quedarte», me susurró.
Y yo supe que ya no era solo parte de su proceso de recuperación. Era parte de su historia. Una historia que ya no hablaba de parálisis, sino de movimiento, de vida, de amor que nace cuando alguien se atreve a decir, déjame intentarlo. Los meses pasaron y con ellos la transformación fue evidente. Rebeca logró caminar con menos apoyo. Su confianza creció y también su alegría. Rodrigo, por su parte, dejó las juntas interminables y comenzó a vivir cada instante con su hija, disfrutando los pequeños logros que antes daban por sentado. Nico, que desde el primer día había sido un compañero constante, se volvió el hermano que Rebeca nunca tuvo. Los tres formaron una familia unida, tejida con paciencia, amor y esfuerzo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Rebeca miró a su padre y dijo, «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Rodrigo la abrazó, con lágrimas en los ojos, y respondió, «Gracias a ti por enseñarme qué significa ser verdaderamente fuerte». Y yo, Julián, observaba desde atrás, sintiendo que, aunque esta historia comenzó con miedo y dolor, había encontrado su final en la esperanza y la renovación, porque a veces solo hace falta que alguien diga, déjame intentarlo, para que la vida cambie para siempre. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.